El estudio Tania Renoy, es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Bienvenida, Tania. Y también está aquí James Cavallaro, el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo vimos también en la presentación del informe de Amnistía. Gracias, James. Gracias por estar aquí esta noche. Bueno, pues hoy en esta presentación del informe se dijo el único que no reconoce esta crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país pues son las propias autoridades. James. Pero sigue siendo el caso. Se habla, el vocero, de ajustes. Estamos hablando de una grave crisis de derechos humanos en México, cosa que la Comisión, cuando tuve el honor de presidir la Comisión Interamericana y de ser relator para México, en 2016 publicó un informe que dice hay una grave crisis de derechos humanos en México, con violencia, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, 30,000, ahora 34,000, casi 35,000. Esa fue la evaluación de la Comisión Interamericana y también del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, de varios relatores de la ONU, de Human Rights Watch, de Amnistía, de las principales entidades de derechos humanos en México, de la sociedad civil mexicana, de los medios de comunicación mexicanos, de todos, menos el Estado, que se puso a atacar y a criticar a la Comisión y a las otras fuentes. Ahora han pasado 2 años y la doctora Renoy te puede decir que no solo que sigue esa crisis, pero la situación ha empeorado. Y se habla de ajustes. No son ajustes, es un Estado, es un gobierno que ha gastado $2,000 millones en la publicidad. ¿Dónde ha hecho inversiones para encontrar a los 43 normalistas, a las 34,000 personas desaparecidas? ¿Dónde ha colocado los recursos para investigar los casos graves de ejecuciones, los casos de feminicidio, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, se trata de mucho más de un ajuste, pero primero se trata de reconocer no que hay un informe acá, sino que hay una grave crisis de derechos humanos. En hechos concretos que han ocurrido, porque además es súper detallado el informe. Tania, tú mencionabas hoy, Amnistía Internacional lleva 40 años revisando la situación de derechos humanos en nuestro país y si hacemos un comparativo, la situación ha ido empeorando. Bueno, lo que encontrábamos ayer que estábamos preparándonos para el informe, empezamos a hojear los informes de 1977, de 1978 y ya veíamos problemas en el reporte exactamente iguales. Es decir, detenciones arbitrarias, tortura, una relación muy tensa con los periodistas y las periodistas. Sí. Pero a la fotografía se le han añadido peores elementos. En lugar de mejorarse la fotografía cambió, pero para empeorar. Porque al día de hoy no solamente están esos elementos, sino además está el crimen organizado, está todas las políticas de 30 años de mano dura, de prometer resolver la situación de inseguridad únicamente con aumentar los delitos o aumentar las penas y no compensar en una verdadera política de seguridad. Como bien decía el doctor Cavallaro, los ajustes no pueden ser ajustes cosméticos, tienen que ser ajustes profundos, pensados, planeados, estratégicos. Bueno, se mencionan muchos temas en este informe, se habla del aumento de la violencia en general, de la cifra de homicidios que tuvimos el año pasado, la más alta, de las Fuerzas Armadas que siguen en labores de seguridad pública, de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, del tema de los periodistas, las amenazas, la violencia contra periodistas, defensores. Son tantos temas. ¿Qué les gustaría destacar de lo que contiene este informe de Amnistía Internacional? Lo más importante, e insisto en el punto con el cual comencé a hablar aquí, es que hay una crisis grave. El Estado, en vez de gastar, y gasta mucho dinero en cambiar la percepción. La percepción y la imagen. Hay que reconocer, hay problemas graves. No se trata de ajustes, como ha dicho la doctora Renoy, se trata de estrategias amplias, se trata de buscar los apoyos de las instituciones en México y las internacionales. Pero el primer paso es reconocer
la gravedad de la situación cuando hay un estado, como es el caso de Coahuila, donde un informe de la Universidad de Texas muestra que está controlado totalmente por los Zetas, con la complicidad de los diversos gobernantes. Ahí tiene que pensar en más que ajustes, tiene que pensar en cómo enfrentar un desafío tremendo. Creo que el pueblo mexicano lo sabe, el pueblo mexicano está dispuesto, quiere entrar en ese camino, pero no se puede si se sigue buscando formas de maquillar la realidad en vez de aceptarla y buscar lidiar con problemas difíciles. Claro. Tania. Creo que 2017 también va a ser recordado como el año que el Senado de la República, el Congreso de la Unión, el presidente de la República decidieron desoír las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de relatores de Naciones Unidas, de académicos mexicanos, de académicas mexicanas y de la sociedad civil. De Amnistía Internacional, entre otras voces. De Amnistía Internacional, entre otras voces. Cuando le decíamos al Estado, cuando le dijimos al Congreso de la Unión que no se aprobara la Ley de Seguridad Interior. Creo que ese desoír, ese no escuchar, no puede pasar desapercibido, porque pareciera ser que ahora es muy fácil dejar de ver las recomendaciones que vienen de afuera. No podemos permitirnos pensar que tenemos una narrativa de aceptación hacia los organismos de control supranacionales, pero que en la práctica después ni siquiera podamos tener un espacio de diálogo en el Senado de la República. Y también será recordado por el tema del espionaje digital que se dio a conocer y que también se menciona en el informe de Amnistía Internacional. James, un caso que además ustedes conocieron de cerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque le ocurrió a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que vino a México a investigar el caso Ayotzinapa. Claro, y hay dos elementos que merecen destaque. Primero, que el software Pegasus fue de uso exclusivo del Estado, fue vendido al Estado. Entonces, debería poder determinar muy rápidamente quién tiene la responsabilidad por las intervenciones. Y el segundo punto fundamental es que los expertos del GIEI llegaron en este país con inmunidad diplomática y aún con la inmunidad diplomática sus comunicaciones fueron intervenidas. ¿Qué habrá pasado con la sociedad civil, con las personas humildes, con las víctimas, si hasta con personas con inmunidad diplomática, de alguna forma, con software que solo tiene el Estado, hubo intervenciones de esa naturaleza? Tania, un último comentario para despedirnos. Creo que vamos a enfrentar un desafío importante los próximos meses y creo que también enfrentamos una oportunidad. Es la oportunidad de reconocer que las mexicanas, los mexicanos no queremos vivir con miedo. Tenemos derecho a tener una vida libre de las violencias que ejerce el Estado y creo que nos enfrentaremos al próximo desafío de tener una fiscalía que pueda recobrar, de alguna manera, ayudarnos a recobrar la confianza en las instituciones. Si no se hace, será una oportunidad histórica perdida y esperemos que no lo sea. Les agradezco que hayan estado aquí en el estudio Tania Renaud, James Cavallaro, muchísimas gracias. El informe se puede consultar en internet. Ahí está en la página de Amnistía. www.amnistia.org.mx. Bien, gracias a ambos. Gracias. Buenas noches. Bueno, y en el informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo 2017-2018, que abarca 159 países, Amnistía presenta el análisis más exhaustivo de la situación actual de los derechos humanos en el mundo. La organización señala que aunque las conclusiones siguen siendo estremecedoras, hechos como los que se destacan